Arrancamos 9:27, esto es Radio Intereconomía con Manuel Pinto, analista de mercados. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola, ¿qué tal, Susana? Pues aquí estamos, pendientes de las noticias de cada día y más hoy, ¿no? Con las subidas del Bueno, mercado. parece que hoy todas son buenas, ¿no? Sí, desde luego, bueno, al menos estamos viendo subidas importantes, ¿no? En los principales selectivos europeos, también los futuros de Estados Unidos y sobre todo, pues hay que ver los activos o sectores que más habían sufrido desde el día de la liberación y que más pueden remontar ahora. Por ejemplo, las empresas de consumo discrecional, ¿no? O las empresas automovilísticas o las empresas del sector del lujo. Y esto es un poco lo que estamos viendo en el arranque del selectivo nacional. Estamos viendo pues a Puig, por ejemplo, entre las primeras posiciones, estamos viendo Inditex, estamos viendo a las aerolíneas, por ejemplo, también a Fluidra, ¿no? Empresas con mucha dependencia de la evolución del dólar, que ha sido uno de los activos que más ha sufrido, caídas del 7% que llevaba a lo largo del año y que hoy está remontando, ¿no? También BBVA, que estos, bueno, pues limitación a los aranceles, desde luego favorece a México, y por el otro lado, sin embargo, las utilities. Estamos viendo que su carácter defensivo está lastrando el inicio de la cotización del día de hoy y también la rentabilidad de los bonos. Al final, los bonos, sobre todo los de más largo plazo, pues tienen en perspectiva las posibilidades de crecimiento económico. Ante esta limitación de los aranceles por parte del Tribunal de Estados Unidos, pues en teoría todos pensamos que puede haber un crecimiento económico al alza y por tanto los bonos gubernamentales presionan la rentabilidad al alza y bajando los precios. Ya, oye, hablando de los bonos, hoy veo el 2 años americano en el 4,02%, el 30 años en el 5,01% y el 10 años en el 4,52%. ¿Se palpa aún tensión en la renta fija americana? Sí, es que, a ver, es que está siendo, yo creo, el mercado más complicado, pero al final lo podemos explicar. Yo creo que por mucho que pase, estamos viendo cada día diferentes circunstancias, ¿no? Aranceles, ahora se quitan, ahora tal. Al final hay una cosa que yo creo que es clara en el mercado y que esto va a predominar para los próximos años, y es que los bancos centrales y que los gobiernos van a seguir estimulando la economía con deuda. Es algo que creo que es lo más seguro que vamos a seguir viendo, porque como digo, puede haber aranceles un día, otro le ponemos a tal, lo que se conoce como el taco trade, ¿no? Que han denominado en Estados Unidos, ¿no? Que Trump siempre se acobarda y que es el mejor momento de compra cuando anuncia aranceles a un país, porque luego se viene para atrás. Bueno, en cualquier caso, como digo, la emisión de nueva deuda va a seguir soportando el crecimiento económico de los países, y cuanto más oferta hay de deuda, pues esto implica también un impulso al alza en la rentabilidad de los bonos. Además, pues ahora estamos teniendo estas circunstancias de un posible mayor crecimiento económico, por tanto, pues la Reserva Federal, por ejemplo, no se ve obligada a recortar tipos, ya que en principio pues es una señal positiva para la economía, y además los tramos más largos, que no son tan dependientes de la política monetaria de los bancos centrales, sino de otro tipo de medidas, como es el crecimiento económico, etcétera, etcétera, pues también presionan alzas. Yo creo que es el camino que se va a seguir. Yo creo que al final en los bonos no hay otro camino que es que sigan subiendo, salvo que Trump, por ejemplo, limite las nuevas medidas de recorte de impuestos, que no lo veo viable ni nada. Yo creo que es el camino que va a seguir ahora mismo la economía, que es en los bonos seguir evolucionando al alza. Vale, y luego en Europa hoy me interesa todo lo que es tecnología, especialmente semiconductores. ¿Cómo estás viendo a los grandes actores tras el impulso Nvidia? Bueno, al final es que nosotros venimos argumentando desde hace tiempo, a pesar de la irrupción de DeepSeek, etcétera, que la inteligencia artificial, creo que lo tenemos que tener claro, está aquí para quedarse, está aquí para cambiar el mundo, está aquí para transformar nuestra economía y no es algo que sea pasajero. Ante eso, pues podemos invertir en empresas a nivel particular, podemos hacerlo también en ETFs que nos van a permitir replicar el comportamiento del sector en vez de tener que elegir la que creamos que va a ser la ganadora. Pero aún así creemos que van a seguir, por ejemplo, vimos en los datos de Nvidia ayer, ¿no? Al final, ingresos por encima de lo esperado, 44.000 millones de dólares, es una pasada, márgenes del 70-75% que le pueden llevar incluso a acumular ingresos de 200.000 millones a lo largo del año, CAPEX de las grandes Big Tech por 400.000 millones, proyecto Stargate, la ruta de Tran en Oriente Medio con miles y miles de millones de por medio. Al final, yo no creo que los móviles dejen de evolucionar, que los automóviles dejen de evolucionar, que los electrodomésticos, incluso que las aplicaciones médicas, financieras, logísticas, se queden así. Yo creo que esto va a seguir evolucionando, que va a seguir incrementando el capital. Puede haber parones, como en todo, pero que al final creo que hay que seguir apostando por el cambio de la inteligencia artificial y por incrementar en nuestras carteras posiciones dentro de este sector. ¿De las 7 magníficas tienes alguna favorita? Pues la verdad te diría que tengo dudas, por ejemplo en Apple tengo dudas,
creo que le falta innovación, creo que las últimas actualizaciones del propio móvil, que yo he actualizado ahora el móvil y no he notado ninguna diferencia, ¿no? Yo creo que necesita dar un plus a esa innovación, a ese desarrollo tecnológico. En Alphabet estamos viendo lo mismo, ¿no? Pues al final perdiendo cuota de mercado de ese 90% de las búsquedas en favor de otras como ChatGPT, pues yo creo que Microsoft o Nvidia deben de ser algunas de las que mejor, o las dos que más me gusten, ¿no? En Tesla, por ejemplo, tampoco hemos visto pues un comportamiento que es verdad que ha subido muchísimo, pero es que miramos cómo van las ventas. Ya ahora en abril, por ejemplo, que han salido los datos últimos ahora reportados y se ha pegado un castañazo tremendo con BYD que está quitándole cuota de mercado desde luego, pues mucha expectativa de robotaxis, pero bueno, en general yo diría que Microsoft y Nvidia pues son las dos que más me permiten ser positivas. Bueno, ya que has mencionado Tesla, Elon Musk anunciaba anoche que se va de la Casa Blanca y vuelve a hablar de su negocio, el negocio de coches. Ha anunciado la primera entrega del coche autónomo Model Y, ¿se llama, Eva? Pues sí, así es. El multimillonario dueño de Tesla y gran apuesta de Trump en su gobierno es el protagonista de las últimas horas. Como decías, deja la oficina Doge y abandona sus funciones de recortar el gasto público de los Estados Unidos que le había encomendado Donald Trump. El anuncio llega tras haber criticado en las últimas jornadas su proyecto de reforma fiscal, subrayando que ese proyecto grande y hermoso aumentará el déficit presupuestario. Aseguraba que estaba decepcionado y que socava los esfuerzos que él ha llevado a cabo en esa oficina de eficiencia gubernamental. Dicho lo cual, vuelve a lo suyo y a sus negocios, que entre otros, por supuesto, y de forma inicial, están esos vehículos. Pues bien, tras anunciar la marcha de la Casa Blanca, ha escrito en X, en su red social, y ha confirmado la primera entrega del coche autónomo Model Y para junio. Asegura que ha estado probando esos coches autónomos en Austin, Texas, durante varios días y que el modelo comenzará a entregarse por sí mismo a los clientes a partir del mes de junio. Confirmación que ha llegado en X después de que Bloomberg adelantase que esa fase piloto del servicio de robotaxis de Tesla arrancará el 12 de junio en áreas específicas de Austin. ¿El lanzamiento de este coche podría dar impulso a la cotización de Tesla? Sí, sin duda, sin duda. Al final es una cuota de mercado la que tendría Tesla en este sector, pues fantástica, ¿no? Al final, pues es la compañía que yo lo llevo argumentando muchos meses, ¿no? Al final, en la Unión Europea hemos intentado poner aranceles a todo lo que es la importación de vehículos eléctricos procedentes de China, y lo que ha hecho Tesla o lo que está intentando es innovar, es desarrollar, es investigar, ¿no? Y ante ello, pues el mercado también premia esas posibilidades de futuro en las cuales veamos desarrollos de nuevas tecnologías, de vehículos más baratos por parte de Tesla y de vehículos autónomos. En cualquier caso, pues al final comprendo a Elon Musk, ha intentado estar 4 meses al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, en el que creo que han ahorrado 175.000 millones de dólares cuando se esperaban más de 2 billones. No tiene posibilidad de recortar más porque hay mucho dinero de por medio, y al final, mientras que está intentando recortar gasto público, y era algo que lo que abanderaba Donald Trump, pues se ha encontrado en las últimas días o en las últimas semanas con esos nuevos recortes de impuestos, ¿no? De más de 3 billones de dólares que repercutirá en los próximos 10 años, ¿no? Y como decía al principio, es que Estados Unidos es adicto a la deuda, el mundo es adicto a la deuda, y es que es muy difícil que siga o que se reduzca el gasto público, y sino que ocurra lo contrario, que siga incrementándose el gasto público, porque además no vemos que vayan a aumentar impuestos, sino que todo lo contrario, ¿no? Y ante ello, pues a pesar de las caídas hoy del oro o incluso del Bitcoin, es que seguimos siendo muy positivos en estos activos, y sin embargo, pues por ejemplo en la renta fija no seríamos tanto. Vale, voy a ir ya con los oyentes. 609 22 47 16, nota de voz. Hola Susana, buen día equipo. Mire, soy Ricardo de Barcelona. Quisiera preguntarle al analista sobre 2 valores. Uno es el oro, quisiera que me analice los gráficos si es posible. Y segundo es una empresa de defensa americana que es Lockheed Martin, el ticker es LMT. Las tengo compradas a 4.62 y quisiera saber qué le dicen los gráficos al respecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, Manuel. Vale, bueno, con el oro
como decía justo estos últimos minutos, ¿no? Yo aprovecharía las caídas que está teniendo para poder incrementar nuestra posición. Al final creo que se va a derivar en una devaluación continuada de las divisas fiduciarias y esto va a incrementar el valor de activos descentralizados, por ejemplo, también con el Bitcoin, y activos fuera del poder de bancos centrales, gobiernos, etcétera, que tengan además una oferta limitada, como es ambos activos, ¿no? Así que, viendo el gráfico, pues evidentemente estamos cotizando en máximos históricos, lo vemos aquí en la gráfica, actualmente en $3.280 la onza, pero como digo, yo seguiría siendo positivo y yo creo que para el medio y largo plazo es una obligación tener en cartera este tipo de inversiones por su rentabilidad y también por su descorrelación. Respecto a Lockheed Martin, bueno, pues el Lockheed Martin lo que podemos ver es una tendencia bajista desde alcanzar los máximos en el mes de agosto, tendencia bajista aquí vemos aquí después de apoyarnos en soportes cercanos a los $420 por acción. Hemos visto que Donald Trump ha intentado recortar gastos en el sector de la defensa desde principio de año, ¿no? Es la tercera partida más importante del presupuesto estadounidense, ahora que los gastos de intereses le han batido, ¿no? Como segunda fuerza en el presupuesto, y sin embargo en los últimos días pues hemos visto que ese escudo que quería hacer antimisiles, $175.000 millones y demás, pues ha sido uno de los catalizadores alcistas, ¿no? Aquí podemos apoyarnos en una última tendencia alcista de mínimos y máximos crecientes. Como vemos aquí, podemos dibujar pues esta parte de la parte baja del canal alcista, en la cual pues hemos tocado en anteriores ocasiones y ha permitido rebotar al alza, y sin embargo pues aquí vemos una techo importante, ¿no? Techo importante en niveles cercanos a los $480, que nos permitiría todavía ser más positivos si conseguimos romper al alza. En cualquier caso, sector de la defensa, que nosotros somos muy positivos, vamos a ver la reunión del 24, 25, 26 de junio de la OTAN. Previsiblemente Pedro Sánchez y España es el único país que no quiere incrementar el gasto sobre Producto Interior Bruto hasta el 5%, que se desglosa en un 3,5% para estas compañías del sector de la defensa, y cuidado, 1,5% para ciberseguridad. Yo creo que es un sector a tener muy en cuenta, un sector que puede beneficiarse durante las próximas semanas y en el medio plazo debido a sus incrementos del gasto, como digo, de los países de la OTAN, que deberían de llegar a acuerdos a finales del mes de junio. Voy con Javier. ¿Es Javier? Sí. Javier, buenos días. Correcto. Dígame. Buenos días. No lo había apuntado y lo decía de quería... memoria. Dígame. Perfecto. Buenos días. Mira, quería preguntarle al analista por el valor Vertiv Holdings. Lo tengo con un 20% de ganancias y no sé si quedarme en el valor porque siento que le queda un poco de recorrido o salirme o algún stop loss. Muy bien, pues gracias, muy interesante. Manuel, ¿qué hace? Es Vertex, sí. ¿No? La farmacéutica. Vertex, vale. Sí. Ok, bueno, pues... Yo he entendido Vertex. Sí, yo también, vale. Bueno, es que ha salido mucho en prensa y demás también por posibles desarrollos de estudio del genoma humano, que es una de las tendencias del futuro. También para esos estudios del genoma personalizado, ¿no? Que puede adelantar posibles enfermedades a futuro, que puede personalizar la medicina de cada ciudadano, que puede desarrollar fármacos en oncología, en estudios contra el cáncer y tal, y por tanto pues es una compañía desde luego que para el medio y largo, sobre todo largo plazo, pues puede ser una de las grandes beneficiadas de todo este desarrollo, también gracias en parte a la inteligencia artificial. En cualquier caso, a nivel técnico, pues lo que podemos ver dibujado es este canal alcista de máximos y mínimos crecientes, como vemos también ahora mismo es verdad que está cotizando por debajo de su media móvil. Pero sí es que es verdad que, como decíamos, a largo plazo pues vemos muy interesante el valor. Creo que puede superar estos niveles de los $450, que es todavía una compra pues más positiva, y sobre todo niveles de resistencia podríamos marcarlos en niveles de $500. Yo mantendría Vertex, creo que podría llegar a esos niveles de 500, ahí ya sería otra vez hacernos la pregunta de si puede romper al alza este nivel de resistencia, que como vemos es un nivel de resistencia muy importante, y sobre todo si conseguimos superar niveles de 510 aproximadamente, diría un 3%, 515, ¿vale? Esa regla del 3% que nos permite afianzar tendencias. Yo creo que superando los 515, yo creo que el camino que tienes hasta los 540, 550. Como nivel de stop, pues los mínimos crecientes anteriores que podríamos marcar en 413, 414, creo que es un nivel aconsejable. Vale. Vicente, buenos días. Vicente, hola, buenos días. Good morning. ¿Le tenemos o no? No
No. Tenemos audio y le escuchamos, nos ha debido colgar, os ha debido despistar. Notita de voz, adelante. ¿No? No tenemos. Pues mira. Muy buenos así. días. Referente a esta compañía que cotiza en el Nasdaq, a ver por qué motivo lleva unos días bajando tanto, porque estuvo a $30 hace un mes y había subido también muchísimo y ahora pues está a $3. NTCL. Como os digo, aquí muchos saludos desde La Rioja. Muchas gracias. Bueno. Qué me dice de esta compañía, si se puede invertir ya. Vale. NTCL, o sea, ¿tú combinas análisis fundamental y análisis técnico o solo técnico? Yo intento justificar ambas cosas, ¿no? Es verdad que el análisis técnico pues, nos ofrece pues o que muchos argumentan que ponen precio ya lo que el mercado descuenta, pero yo creo que el análisis fundamental también es clave, sobre todo para poder predecir a futuro aquellas tendencias, sectores que puedan verse más beneficiados. También es muy importante, pues en situaciones, por ejemplo, que lo hablábamos antes en estas últimas semanas, ¿no? Subidas de la inflación que podríamos haber considerado, pues aquellas empresas que tengan márgenes más amplios, que puedan tener una ventaja competitiva con el precio, etcétera, pues pueden llevarlo mejor en este tipo de periodos, ¿no? Yo creo que hay que justificar y hay que intentar analizar ambas circunstancias. En cuanto a la cotización que nos comenta, que si la empresa se denomina NetClassTech, una empresa tecnológica, entiendo, pues como decía, al final cualquier compañía que tenga un nivel en el que está cotizando en $30, como nos decía el oyente, y que cotiza ahora en 3 en apenas unas semanas, pues desde luego que es para huir, ¿no? Yo sé que al final nuestro oyente va a decir, oye, es que voy a perder casi el 100% de mi inversión. Bueno, pues sabemos un poco los riesgos que nos atenemos en este tipo de circunstancias y cotizaciones. Desconozco los análisis de los ratios y de los flujos de la compañía, la verdad, pero viéndola a nivel técnico, la verdad es que asusta. El mantenerla o no, pues habría que ver qué justificaciones ha tenido durante los últimos meses para haber llegado a subir a los $30 y si pueden de nuevo considerarse que pueden repercutirse y volver en el futuro. Pero yo, para cualquier inversor ahora mismo que no la tenga en cartera, sino que se piense en tenerla, desde luego que lo descartaría. Vale. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Mire, Cuénteme. quería preguntar por dos valores. Vale. Sí. Uno es la telefónica, digamos, la teleco belga de referencia, que es Proximus, Vale. ticker Prox, y la otra es Delivery Hero. Vale. ¿Las tiene en cartera o para comprar? No, las tengo. Vale. ¿Y cómo le va? Bien, a ver, la telefónica la tengo a 6.30 Vale. y la otra le saco un 1 o un 2%. Vale. Pues le comentamos. Muchísimas gracias por la pregunta. Un abrazo. Vale, adiós. A ver, ¿cómo ves estas dos acciones? Pues mira, La Susana, tele- la verdad, desconozco Proximus, pero bueno, viendo la gráfica, fijámonos, ¿no? Podemos ver esta línea de tendencia a la baja de máximos decrecientes que hemos tocado en anteriores ocasiones y sin embargo tenemos aquí una señal muy positiva, que es que hemos roto al alza esta señal. Esta línea la dejamos dibujada en el medio plazo para que continúe, porque hay muchas veces que sigue sirviendo como un nivel de soporte interesante y lo podemos ver reflejado aquí, ¿no? Que ha llegado a cotizar otra vez, además coincide con la media móvil y está rompiendo al alza. Buena incorporación en cartera, yo creo que tiene ahora mismo muy buena pinta a nivel técnico. Es verdad que para confirmar esta ruptura de la tendencia, pues el romper los máximos decrecientes anteriores es una buena señal, lo estamos rompiendo ya en estos niveles, confirma la superación de la tendencia previa con subidas por encima del 3%, que es a mí algo que me gusta reflejar y confirmar, y por tanto yo la seguiría manteniendo en cartera, incluso para aquellos inversores que nos estén escuchando y que quieran diversificar y que quieran incorporar en sus carteras a nivel técnico alguna acción, me parece súper interesante. En Delivery Hero, pues fijémonos, ¿no? Aquí hay también tendencia a la baja, pero no conseguimos romper, ¿no? No conseguimos romper, nos mantenemos todavía por debajo de un nivel que consideraríamos atractivo, por debajo de la media móvil, bandazos que estamos viendo al alza y a la baja, podríamos estar dibujando aquí esa superación, pero que después casi es un hombro cabeza a hombro después de una tendencia alcista que nos lleva a proyecciones bajistas de los límites de soporte en los 18 euros.
No me gusta Delivery Hero, la verdad. Yo en estas circunstancias que nos dice nuestro usuario que la tiene, pues creo que romper la media móvil nos puede llevar al intento de superación de los 30 euros, pero realmente pues me gusta mucho más Proximus, tanto si la tienen en cartera como para aquellos que se estén pensando en incorporar nuevas acciones en sus carteras de inversión. Vale. Un audio más, vamos con él. Buenos días, mi nombre es Pablo de Pamplona. Tengo compradas acciones de Rheinmetall a 1.650. A ver si me podían analizar esta compañía, qué recorrido tienen o si las debo mantener. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Rheinmetall. Vale. Bueno, a ver, Rheinmetall es una pregunta recurrente, ¿no?, de los inversores, porque muchos de ellos han sacado beneficios cuantiosos en estos últimos meses, en estos últimos años. Muchas veces nos han preguntado por ello en estos consultorios y siempre hablamos y comentamos y argumentamos lo mismo, que hay que continuar esperando que continúen al alza estas compañías. No hay un techo, no me atrevería a decir, oye, pues es que pones un nivel de beneficio en los 2.000 euros, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Es que, como decía previamente, yo creo que los países van a seguir incrementando el gasto en defensa. Rheinmetall es verdad que de todas estas es la que más ha destacado porque es la que más ha subido desde el inicio del conflicto bélico en Ucrania en 2022. Los ingresos siguen creciendo a ritmos del 30 y 40% incluso en 2025 y se espera que de cara al 2026. Yo la paz en Ucrania la veo lejos. Trump ha calificado a Putin como loco hace unos días, también argumentando que Zelensky había sido el impulsor de la guerra. Yo la verdad es que no veo que haya una posible paz entre ambos y además Alemania le ha permitido ya a Ucrania atacar suelo ruso con las armas procedentes de Europa. En estas circunstancias considero además con la reunión de la OTAN que contaba anteriormente que va a incrementarse el gasto en defensa y por tanto sigo siendo positivo. Pero yo le doy otra opción que a mí me gusta mucho que es BAE System. Es una firma británica, ticker es P de Barcelona, A de Alemania, .uk, cotiza en Reino Unido. Esta empresa, aparte de destacar por los F-35, que creo que es la columna vertebral del ejército norteamericano y que van a llegar a esos acuerdos para financiar y potenciar el sector en los próximos meses, además destaca también en Europa y tiene una parte de ciberseguridad, como decía antes, que es más desarrollada que el resto de empresas del sector. Se ha quedado más rezagada que Rheinmetall, por ejemplo, incluso que Indra este año, o que Leonardo y demás. Los ritmos de crecimiento de ingresos siguen en estos términos entre el 15 y 20% y, como digo, se ha quedado un poquito más rezagado. Así que me sigue gustando Rheinmetall, se la tiene en cartera, pero para el resto de usuarios también y para él mismo, pues creo que incorporar BAE System, como digo, firma británica, puede ser un acierto. Muy bien, vamos ahora con Vicente, que la habíamos perdido, le recuperamos. Díganos. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero, felicitar a Radio Intereconomía porque menudo equipazo que tiene. Quería preguntar por Oclo y por, bueno, ha hablado de BAE Systems, la otra era Leonardo, que es la que estoy. ¿Qué opina de ellas? Muchas gracias. Gracias. Oclo, esta es con K, ¿verdad? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Estos son reactores nucleares pequeños, vale. Modulares pequeños. Es una de las tendencias del futuro y del presente. Al final, pues han cobrado mucho protagonismo en los últimos años. En las últimas semanas había empezado mal el año. Mira, esta es la gráfica de Oclo, ¿no? Subidas importantes, las Big Tech en los últimos años, sobre todo el año pasado, habían llegado a acuerdos pues para poder financiar proyectos de desarrollo de centrales nucleares pequeñas. Al final tienen menos energía, es la mitad aproximadamente de una central nuclear, pero también el tamaño es más reducido, permite llegar a los centros de datos pues de una manera más eficiente y que al ser un tamaño más reducido pues hay más posibilidades de crecimiento y de inversión y de desarrollo y tal. Y había subido muchísimo, ¿no? Como decíamos, con esos contratos de Amazon, de Google, etcétera, que habían llegado con diferentes compañías para el desarrollo de estas centrales nucleares, ¿no? Entre ellas Oclo, que al final sobre todo se centra en centrales nucleares o reactores nucleares pequeños. ¿Qué ocurrió? Que con la irrupción de DeepSeek, pues en principio el mercado estimó que no iba a hacer falta tanta inversión en centros de datos, por tanto estas centrales nucleares que alimentan esos centros de datos pues iban a necesitar menos contratos, bajadas importantes y ahora otra vez de vuelta arriba. Donald Trump cambia la política de Estados Unidos a intentar financiar también a este sector. Lo hemos visto con el apagón, por ejemplo, también en España, ¿no? Que a la dependencia de la energía solar, la energía eólica, pues
desde mi punto de vista, es demasiado importante y debería de financiarse y potenciarse las centrales nucleares y, por tanto, pues ha sido un tema de debate también a nivel mundial y estas empresas pues han tenido también su recorrido al alza, como decíamos. Oklo es la que más me gusta, podemos hablar de Cameco, que es la que más market share, la cuota de mercado tiene, Nuskale también, pero para mí Oklo, sin lugar a dudas, es la que más recorrido al alza puede tener. Así que es verdad que vemos aquí una resistencia muy clara, que cuidado porque nos podría estar dando un doble techo muy significativo, pero yo no lo creo. Yo creo que va a seguir rebasando al alza. Yo creo que hay que confiar y, por tanto, me esperaría tener el valor. Mira. Y la otra empresa que nos decían... era Leonardo, ¿no? Sí, Leonardo. Bueno, yo argumento un poco lo mismo que antes, ¿no? Empresas que han tenido una revalorización superior a BAE System, que tiene una tendencia alcista que no vemos un techo, pero yo creo que hay más recorrido, como digo, en la firma británica que en el resto de estas compañías, véase Indra, Leonardo, Rolls-Royce, Rheinmetall, etcétera, etcétera. Vale, voy a través del canal de YouTube. Pregunta uno de los oyentes, Ramón, ¿puede analizar Icertis, por favor? No sé si me ayudas con el ticket, Susana, ¿cuál es? Perdón. Vale. Icertis, esta cotiza, yo creo que en BM Growth, o va a saltar al continuo. Icertis Bolsa de Madrid, ticker, espera que lo miro, ticker, cotización bolsa. Mira, voy dando paso a José Manuel. Buenos días, José Manuel, mientras lo buscamos. Hola, buenas. Dígame. Bueno, Juan Manuel, Susana, muchas gracias. Juan Manuel. No te preocupes, yo estoy acostumbrado. Quería preguntar por Duos Technologies, que es, el ticker es Duo-T, D-U-O-T, y Lunar, que es L-U-N-R. Vale. L-U-N-R. Muy Muchas bien. gracias, Vale. Gracias. Con el tema de Icertis, el ticker es I-Z-E-R. Icer. Vale. Y luego Duot y Zuner. Ok, bueno, en Icertis al final lo que vemos es una tendencia bajista importante, continúa de mínimos y máximos decrecientes después de alcanzar niveles de 10 o 10,6 euros por acción, que fueron los máximos. Y la verdad es que yo huiría porque, como digo, es una tendencia que ya vemos desde hace prácticamente un año de mínimos y máximos decrecientes, tocando ahora desde esos 10,5 a 9, pero es una tendencia que ya viene de largo y además es una tendencia que no vemos un pico al alza que pueda soportar o que pueda ayudarnos a decir, oye, que puede salir de esta, ¿no? Creo que los niveles actuales es un soporte importante. Me esperaría, si acaso, a confirmar debajo de un número entero, en este caso cotizando a 9, a tener un stop loss en 8,85 aproximadamente, pero cuidado, yo creo que esto se va para abajo, ¿no? El Lunar, que nos preguntaban también, pues un poco, bueno, no más de lo mismo, porque aquí lo que vemos es que después de esa gran volatilidad, y aquí sí que podemos ver dibujado un hombro cabeza a hombro después de esta tendencia alcista tan positiva, que se ha cumplido esa proyección del hombro cabeza a hombro a la baja perfectamente, ha llegado después a cotizar en unos niveles de soporte, en una tendencia más lateral, en torno a los 6,7, y después hemos visto una tendencia positiva. Aquí podemos identificar una bandera de continuación, lo cual es positivo, lo cual nos puede dar todavía recorridos al alza hasta los 14 dólares por acción, así que en este caso el Lunar, ya viendo cotizar por encima de su media móvil, yo creo que a los 14 euros es un nivel aceptable que podríamos ver como siguiente resistencia, y en Icertis, como decíamos, la verdad es que no nos gusta mucho. Mira, y apuramos un poquito porque también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía preguntan, hay muchas, Iberdrola, F-Play, ¿cómo ve el analista una entrada en Iberdrola? Mira, yo en Iberdrola he sido súper positivo desde principio de año con las utilities, porque creíamos que iba a continuar el ritmo de recortes de los bancos centrales, sobre todo en el BCE, que creo que va a llegar a debajo del tipo neutral, es decir, niveles cercanos al 1,5%, y en Iberdrola podemos identificar a nivel técnico un canal alcista importante, ¿no? Canal alcista que vemos de mínimos y máximos, que cada vez que hemos llegado a tocar la parte baja del canal ha rebotado al alza, pero nos da miedo los bonos, que decía al principio, cuidado, que puede haber un cambio estructural también en Europa, en lo que los bonos puedan empezar a ir al alza, y por tanto estas empresas, las utilities, que son utilizadas como proxy de los bonos, niveles altos de endeudamiento, carácter defensivo, altos dividendos, cuidado, que no empiecen a sufrir. En cualquier caso, seguimos siendo positivos y esperando a ver que tenga la parte baja del canal y rebotar al alza. Muy bien, lo dejamos aquí. Manuel Pinto, muchísimas gracias, cuídate. Gracias. Gracias. A vosotros, como siempre,